amigas, amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Lisset Angulo y estamos como cada jueves, bueno, jueves de cada 15 días en su programa de qué vamos a hablar. Y bueno, hoy tenemos un súper tema y a un súper invitado y la verdad estoy muy agradecida por que haya aceptado mi invitación. Él es el licenciado José Daab. Él es cofundador y codirector de CETIC, Centro de Terapia Cognitivo-Conductual y Ciencias del Comportamiento. Es profesor titular en la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires en el análisis de la conducta y la modificación de la conducta. Hola José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa. Buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme. Para mí es un honor. Así que muchas gracias. De paso aprovecho para decirte felicidades por los años de programa. Muchas gracias, la verdad agradezco a ustedes y a GES, a Juan Carlos y a todos por la sorpresa. Muchas gracias. Y bueno, José, pues tenemos un tema algo controversial, un poquito, de hace un tiempo ya. Bueno, antes que nada, me presento. Exacto. Bueno, la presentación ya la hiciste. Yo soy psicólogo hace ya muchos años, casi 27 años. Y trabajo desde la psicología científica, especialmente desde la terapia cognitivo-conductual y el análisis y modificación de la conducta, junto con los licenciados Ariel Menisi y Carmela Rivadeneira. Fundamos y dirigimos CETESIC, Centro de Terapia Cognitivo-Conductual y Ciencias del Comportamiento. Y también en CETESIC, aparte de dar cursos y atender pacientes y tener una asistencial de psicólogos, fundamos la revista de terapia cognitivo-conductual, que hay más de 100 artículos que pueden subir, bajar libremente, descargar libremente, revista de terapia cognitivo-conductual y ciencia del comportamiento. Eso es una presentación general de quién soy yo. Aparte de la parte profesional, José Daab, me gustaría mucho que nos platicaras un poquitito más de ti, quién eres, cómo te podrías tú describir, independientemente de que seas psicólogo. Bueno, a ver, fuera de la psicología, bueno, mucha gente lo sabe. Me gusta mucho la fotografía, la geografía, la historia. Los que acostumbran a ver mi Facebook van a Sí. ver algunas fotos compartidas. Sí. Parafraseando. Se podría decir que me casé con la psicología, pero tengo amantes. Las amantes son la geografía, la fotografía, la historia, etcétera. Se lleva bien la esposa y los amantes. Sí, la verdad es que quien tenemos la oportunidad de seguirte, podemos ver bueno, publicas cosas muy interesantes y sobre todo también en cuestión de fotografía hay fotos divinas ahí. Gracias. Pues empezamos un poquito con la charla, con el conversatorio. Y bueno, ¿qué te parece si nos explicas? Porque creo que el debate empieza mucho de qué es la psicología. Bueno, la psicología es la ciencia de la mente y la conducta. Psicología, logia, se refiere a estudio científico. Hay otras disciplinas que no son psicología científica. Por ejemplo, los terapeutas florales, los astrólogos, los profesores de yoga, sin desmerecer, por supuesto. También
tratan sobre mente y conducta, pero no desde la ciencia. Entonces, lo que distingue la psicología científica de otras disciplinas que hablan de mente y comportamiento es el método científico. Sí. Por ejemplo, la filosofía también elabora ideas sobre mente y conducta. El arte es otra forma de conocimiento. El periodismo es otra forma de conocimiento. El derecho también. La psicología no es la única forma de acceso a fenómenos de mente y conducta. Hay otras disciplinas, pero la psicología es la ciencia de la mente y la conducta. Eso es lo que diferencia con otras disciplinas que se refieren al comportamiento, el método científico. Entonces, dentro de la psicología hay una tradición más especulativa y una tradición más científica que considera que la psicología debe seguir al método de las ciencias naturales, al método científico. Ahí me gustaría un poco que nos explicaras un poco la línea del tiempo de la psicología, ¿no? Porque muchas cosas o muchas corrientes pues, vienen como de corrientes filosóficas, ¿no? Bueno, la psicología creo que no sería igual si no hubiera de algún modo corrientes filosóficas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicaras de algún modo cómo es que la línea del tiempo en la psicología y cómo llegas tú al conductismo o a las ciencias de la conducta en realidad, lo que se hace el método científico, el análisis conductual y todo eso. Bueno, para empezar, la historia de las ideas psicológicas es mucho más antigua que la psicología como disciplina. La historia de las ideas psicológicas data de la antigüedad. La cultura china, la cultura de India, la filosofía de pensadores griegos, los estoicos romanos, las ideas de pensadores de la Edad Media, de la Edad Moderna, Spinoza, Nietzsche. Hay muchos autores que trataron antes en filosofía ideas psicológicas. La psicología científica, si bien no hay un momento inicial, comienza con los aportes de Wundt en 1876, que funda el primer laboratorio de psicología, y más o menos en 1880, en 1890, 1900 comienza la psicología científica. Sí. La psicología como disciplina se desarrolla predominantemente en el siglo XX, pero bueno, como te habrás dado cuenta, una cosa es la psicología científica y otra cosa es la psicología especulativa, la psicología como disciplina. Sí. Lo que caracteriza a lo que se llamó conductismo es el método, es decir, la adherencia del conductismo al método de las ciencias naturales, al método científico de las ciencias naturales. La psicología especulativa no necesariamente adhiere a la metodología de las ciencias naturales. Entonces, ahí, sí, adelante. Entonces, en la psicología hay seis corrientes principales. El psicoanálisis, el conductismo, el cognitivismo, la perspectiva gestáltica, el existencialismo
y la escuela sistémica son las 6 corrientes más conocidas en psicología. Algunas de ellas, especialmente el conductismo y el cognitivismo, son las que más adhieren a la metodología científica, el conductismo y el cognitivismo. En menor proporción la escuela sistémica y en menor proporción la Gestalt humanista y el psicoanálisis. Entonces, el conductismo siempre adhirió al método científico. Por eso fue que tomaste la decisión de seguir ese camino, ¿no? A ver, eh, la psicología, como dice la palabra logía, debe ser científica, si no, no es disciplina científica, es otra cosa, es arte, es filosofía, es periodismo, es derecho. Sí, como dije antes, los terapeutas florales, los profesores de yoga, no son psicólogos. Los psicólogos tenemos que adherir a la ciencia. Eso es lo que nos diferencia. Ahí me gustaría un poco que si podrías un poquito profundizar en los errores de la psicología. Yo sé que es poco tiempo el que podríamos hablar sobre eso, ¿no? Sobre todo en Argentina, supongo que con el psicoanálisis debe de haber muchísimo, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que profundizaras de algún modo, tal vez práctico, ¿no? Pragmático. ¿Cuáles son los errores de la psicología ahí? Bueno, más que errores, me gustaría remarcar que el psicoanálisis, que tengo mucha diferencia con el psicoanálisis, no emparenta con el método científico. Es más, hay posturas dentro del psicoanálisis que están directamente en contra del método científico de las ciencias naturales. El conductismo y el cognitivismo no consideran que la psicología tiene que ser científica. Sí, que la psicología tiene que seguir el método de las ciencias naturales. Entonces, más que error, hay corrientes que consideran que la psicología debe ser una ciencia y corrientes que la ciencia no les interesa. Sí, una de ellas es el psicoanálisis. Hay, por así decirlo, un divorcio entre, hablamos del psicoanálisis ortodoxo, el psicoanálisis freudo-lacaniano, hay un divorcio con el método científico. Sí. Bueno, ahí no sé si nos pudieras como regalar un poco de literatura o bueno, más bien de algún libro que nos pudieras recomendar como que para la gente que pudiera profundizar en qué se equivocó Freud. Hay muchísimos libros. Uno de ellos, como vos dijiste, se titula ¿En qué se equivocó Freud? El autor es John Herreder. Si quieres, después te mando por WhatsApp los títulos. Otro es Críticas al psicoanálisis de Rashman. Otro es Decadencia del imperio freudiano de Hans Eysenck. Bueno, el que muchos conocen es el libro negro del psicoanálisis. Sí. Y obviamente hay otros textos que se refieren, que son críticos con respecto a la teoría del psicoanálisis. Sí, aquí lo importante y me gustaría como remarcarlo, algo que platicamos, es que la gente se dé la oportunidad, ¿no? De
de contrastarlo, porque si no ya se vuelve como un dogma, ¿no? Debemos de conocer eh, por qué no, ¿no? Y por qué sí. Bueno, para empezar, psicología no es sinónimo de psicoanálisis. Ujú, Repito, psicología no es sinónimo de psicoanálisis. La persona que es informada, el ego, por así decir, cree que es lo mismo que el psicólogo aplica eh, la terapia psicoanalítica, que consiste en recostarse en un diván y hablar libremente. No, el psicoanálisis no es la psicología, es una parte de la psicología. ujú, Si se quiere, el 10 o 15%, si dividimos toda la psicología en 6. No es toda la psicología. En la psicología hay muchas ramas, muchas vertientes y muchos temas: memoria, desarrollo, atención, motivación, aprendizaje, lenguaje, cognición, pensamiento, psicología social. El psicoanálisis no puede explicarlo todo, no es ujú. posible. Más, la psicología científica considera que la ciencia avanza por el aporte de muchos autores, de miles de autores, no de convicciones. Hasta altura del siglo XXI, el 2021, mejor dicho, no podemos creer que un autor pueda explicarlo todo, toda la complejidad del comportamiento humano. Lo irónico a veces es que le llamen a Freud el padre de la psicología, ¿no? A ver, eh, no es un problema con la figura de Freud ni con la persona de Freud. Y sí, simplemente que muchas de sus teorías no tienen validez empírica. No tienen validez empírica. Dejemos de lado el debate si el psicoanálisis es ciencia o no. Dejemos de lado esa discusión. Supongamos que es ciencia. Supongamos que es ciencia. Así todo, hay muchas teorías que son refutadas por los hechos, aunque la consideremos ciencia. Muchas teorías están equivocadas, hay muchos cuestionamientos. De más está decir que las técnicas ideadas por Freud, manejo de la transferencia, interpretación de los sueños y manifestaciones del inconsciente, no responder a la demanda y la asociación libre, no poseen eficacia clínica. No poseen eficacia clínica. Sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, a ver, entonces uno no, no cumple con las pautas del método científico y tampoco les interesa. Dos, aunque se considere ciencia, igual la teoría es endeble hacia agua por todos lados. Y tres, los métodos de tratamiento no han mostrado eficacia. Ujú. Entonces, a ver, dedicarse toda una vida profesional a un método que no le interesa a la ciencia, que la teoría hace agua por todos lados, que las técnicas que se desprenden de él no han mostrado eficacia. No, no voy a dedicar toda mi vida a un paradigma que tiene tantas falencias. Claro. El conductivismo y el cognitivismo tienen una evolución permanente, se preocupan por la evidencia, se preocupan por la eficacia. Y es lo que nos debe de importar, no que nos guste. No es, a ver,
El criterio no es aplicar lo que a uno le gusta, el criterio es aplicar lo que es más eficaz para ese paciente, para el trastorno o el diagnóstico que tiene ese paciente. Por ejemplo, a mí me gusta el existencialismo, por ejemplo. Sin embargo, para tratar tics, el existencialismo no ha recomendado la técnica más validada, es la técnica de reversión de hábito para tratar tics. Por ejemplo, agorafobia, la técnica más eficaz demostrada es la posición gradual en vivo. No interpretar sueños, no interpretar actos fallidos. Por ejemplo, en depresión, la técnica más recomendada son la activación conductual y la reestructuración cognitiva. No la técnica de la silla vacía de la Gestalt. Sí. Entonces, no hay que elegir en función de los gustos personales, sino en función de los estudios, de las guías de tratamientos eficaces, de lo que es eficaz para determinado problema en particular. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso nos conduce entonces al ocaso de las escuelas en psicoterapia. Es, exacto, por así decir, de modé atrasa discutir psiconductismo, psicoanálisis, cognitivismo gestal, psiconductismo sistémica. ¿Por qué? Porque lo que importa es el pragmatismo clínico, es la psicología científica, no las escuelas, ya no las escuelas en psicoterapia, por así decir, dicho en términos vulgares, no los cuadros de fútbol teóricos, sí. sino la eficacia, la psicología científica. ¿Se entiende? Que no pasa ya por adherir a una escuela, sino por adherir al pragmatismo clínico y a la eficacia del método científico. Ahí me gustaría un poquito que les pudieras compartir un poco qué tipos de conductismo hay. Bueno, se han inventariado. O'Donoghue ha publicado un libro donde ha inventariado unos 14 tipos de conductismo. Está el conductismo radical, el conductismo metodológico, el conductismo teleológico, el conductismo biológico, el interconductismo. No me voy a detener en las diferencias, hay muchos, pero todos, a pesar de las diferencias teóricas, todos coinciden en el método científico. O sea, los 14 tipos de conductismo están de acuerdo con que la psicología debe ser científica. Sí. A pesar de las diferencias entre sí, de las diferencias teóricas, coinciden en el método. Yo creo que una de las cosas que existe es que las personas como que muchas veces no tienen como idea de qué es un método científico, ¿no? Y qué tan bueno puede ser aplicar un método científico, aplicar la ciencia, ¿no? Eso es algo que a lo mejor muchos tal vez no lo vean importante, pero es muy importante saber, estar consciente de la ciencia en la psicología. A ver, hoy en día es muy fácil acceder a la información. Por ejemplo, un paciente con fobia específica sabe que el tratamiento más recomendado es la desensibilización sistemática y la exposición gradual, no la interpretación de los sueños. Entonces, un paciente que tiene fobia hoy en día puede googlear y buscar
¿cuál es el método más recomendado para su problema? Un paciente con trastorno obsesivo compulsivo puede informarse fácilmente que lo que más se aplica es exposición y prevención de la respuesta. Entonces, a ver, el ego que no está informado hoy en día puede, antes de elegir un psicólogo, informarse sobre qué tipo de técnicas es más indicada para su trastorno o problema. En Sí, vez de caer claro. a ciegas en un psicólogo, elegir y preguntarle directamente al psicólogo en la primera entrevista: ¿usted desde qué orientación trabaja? ¿Usted es psicoanalista, es conductista, es cognitivista, es sistémico? Preguntar directamente desde qué orientación trabaja. Sí. Lo que pasa es que muchas veces el ego cree que psicología es sinónimo de psicoanálisis, como aparece en las películas. No, no, en la psicología hay varias escuelas. Claro. Es importante conocerlas todas, pero escoger las que tienen evidencia empírica y científica, ¿no? Claro, porque el cognitivismo y el conductismo adhieren a la guía de terapias eficaces. ¿Qué son las guías de terapias eficaces? Son revisiones de estudios de eficacia realizados en todas las últimas décadas, y se han confeccionado listados de cuáles son las técnicas más eficaces para determinado trastorno. Entonces, como dije antes, no es cuestión de aplicar lo que no le gusta, es cuestión de aplicar lo más eficaz para ese problema, para ese diagnóstico, no lo que a uno le gusta. Por eso es peligroso las convulsiones, ver todo desde un solo paradigma. José, y ya llegamos como a la parte medular del programa. Me gustaría que nos hablaras aquí el ocaso sobre la psicología. ¿Dónde vamos? ¿Cómo lo ves? A ver, por así decir, se avanza hacia la especialización. Los campos son enormes. Hay cientos de especialistas en memoria, cientos de especialistas en motivación, cientos de especialistas en aprendizaje. Hay especialistas en bases biológicas del comportamiento, especialistas en neurociencias, especialistas en niños, especialistas en desarrollo, especialistas en psicología social. Entonces se avanza cada vez más hacia la especialización. Como digo siempre en chiste, no es posible ser todólogo. No es posible ser todólogo, dedicarse a todas las especialidades, no es posible. Entonces, cada vez más se avanza hacia la psicología científica y hacia la especialización según la temática en cuestión. Entonces, en vez de hablar de escuelas, hablamos de temas específicos. Sí. Aquí no sé qué tan propicio sea que nos hables la importancia de la mente. Bueno, a ver. La psicología es la ciencia de la mente y la conducta, no la ciencia de la mente o la ciencia de la conducta. Es la ciencia de la mente y de la conducta.
Y es inclusivo. Mente y conducta son instancias complementarias, ¿sí? Son indivisibles. Y obviamente, tanto la mente como la conducta emergen de la actividad del sistema nervioso central, por así decir, del cerebro. La psicología científica monista considera que tanto la conducta como los fenómenos mentales tienen un origen en la actividad cerebral, un origen biológico. Por supuesto que lo social influye, por supuesto que la mental es muy importante, pero no se puede pensar el cerebro sin el ambiente, porque justamente el cerebro está para solucionar problemas ambientales. Aunque uno no apunte a solucionar problemas ambientales, el cerebro trabaja en paralelo intentando solucionar el problema igual. Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro está preparado para una función. La palabra que sintetiza una de las funciones principales del cerebro es la supervivencia. El cerebro está diseñado para la supervivencia y el Homo sapiens predominantemente tiene una función mental que permite representar las contingencias, ¿sí? O sea, permite pensar los acontecimientos de la mente antes que ocurran o cuando ocurren, ¿sí? Entonces, la mente desde la visión científica es emergente, es una propiedad emergente del sistema nervioso central. Desde la filosofía, la mente es otra cosa. Bueno, es que podrían entrar ahí muchísimas cosas, ¿no? Como incluso es como la facultad de un poquita esa parte que tenemos el sapiens de el libre albedrío, ¿no? A ver, si el libre albedrío existe o no existe, no lo vamos a responder ahora, a solucionar ahora, porque es un debate de siglos, desde la antigüedad a la fecha. Por así decir, la psicología científica es muy escéptica con la noción de libre albedrío. Sí. Hay variables biológicas, variables educacionales, variables sociales, variables ambientales que ponen en duda que el ser humano elija cómo comportarse. Qué fuerte, muy determinista. Es determinista. Quizás, a ver, quizás el ser humano tiene conciencia para darse cuenta que le falta información sobre algo. Entonces puede buscar una información y hacer un curso, puede buscar información específica y hacer cursos, leer. Entonces, por así decir, la educación levanta un poco el determinismo y genera que un poco más de libre albedrío. ¿Por qué? Porque simplemente hay más información, hay más conocimiento. Entonces, más herramientas. Más herramientas, se podría decir que el ser humano tiene la capacidad de poder darse cuenta que le falta información y buscarla. ¿Sí? A diferencia de los animales. ¿Sí? Entonces, se podría decir que lo que se acerca al libre albedrío, aunque limitado, es
el acceso a la educación. Una persona que tiene buen acceso a la educación primaria, secundaria, universitaria, etcétera, tiene más posibilidad de elegir que una persona que lamentablemente no ha terminado la escuela primaria. Sí. Una persona analfabeta tiene la posibilidad de elegir que una persona con educación. Sin Entonces, palabras. entonces, si bien la noción de libre albedrío es controversial, eh, yo creo que algo que reduce el determinismo es el darse cuenta que no podemos capacitar, no podemos informar. Sí, pero también voy a ser un poco negativa en ese aspecto. Hay personas en extrema pobreza o con poco acceso al imposible, Claro, ¿no? claro, Ahí es, lamentablemente es una injusticia. Personas que no pueden pagar la educación, personas que no acceden a un buen servicio de salud, esas personas están lamentablemente en inferioridad de condiciones. y Las personas eh, más instruidas, que tienen más acceso a la salud, pueden elegir más que las personas de bajos recursos, por supuesto. sí, pues aquí el tema del libre albedrío para mí es sumamente apasionante, ¿no? Sé que es un debate que jamás vamos a poder a lo mejor llegar, ¿no? Y comprender, ¿no? Mira, a ver, rara vez una persona que mide 1,60 elige ser jugador de básquet profesional, porque en general los jugadores de básquet profesional son altos, no Ujú. miden 1,60. Entonces, ya la elección es condicionada por la biología. Sí. Si esa persona aparte mide 1,60 y ha sido estimulado para estudiar, no para hacer deporte, es más probable que elija una carrera universitaria, por ejemplo, abogacía, por ejemplo, medicina, por ejemplo, psicología, que es jugador de básquet profesional. Ujú. Y si esa persona era de origen judío y nacía en la Alemania nazi en la década de 30, posiblemente era llevada de modo nefasto a campos de concentración. Tampoco le que se destinó. Así es. Entonces, saquemos las variables biológicas que nos condicionan, saquemos las variables educacionales, o sea, la educación que recibimos predominantemente en nuestros padres, y saquemos las variables sociales, la época, el país. Lo que queda es una pequeña lija llamada libre albedrío, que casi no existe. Mm-mm. ¿O acaso la esclavitud era legal en los siglos XVII y XVIII? ¿Acaso los esclavos elegían ser esclavos? No, no elegían ser esclavos. Sí, Sí. Ahora lo podemos ver un poquito menos, pero en tiempos pasados era totalmente drástico y dramático. sí, sí. Eh, en tiempos pasados, por supuesto, era, por así decir, el abuso de poder era más marcado. Así es. Sí, sí, el Pues abuso de poder era más marcado. Entonces, las personas
que han nacido en determinada época, en determinados países, tampoco eligen. Por ejemplo, una mujer que nace en países islámicos extremos y que está obligada a usar velo, esa mujer elige usar velo, no está obligada. Así es. Pues dejemos un poquito el tema triste del determinismo y pasemos un poquito a métodos eficaces de terapia. Bueno, Y si podríamos darnos un poquito el ejemplo, por ejemplo, de la bipolaridad, de la esquizofrenia, no sé si ahí podría entrar un poco. bueno, a ver, la guía de tratamientos eficaces establecen eh, que para cada trastorno o para cada problemática hay determinadas técnicas que son más eficaces que otras. Sí. Por ejemplo, para el abordaje de la depresión, como dije antes, la activación conductual y la reestructuración cognitiva son las técnicas que poseen mayor apoyo empírico. Son técnicas de psicología basadas en la evidencia. Para el abordaje de tics, reversión de hábitos. Para la esquizofrenia no se puede prescindir del abordaje psicofarmacológico psiquiátrico. Para el trastorno bipolar también la adherencia al tratamiento farmacológico y la psicoeducación son las técnicas más recomendadas para los pacientes con trastorno bipolar. Para los pacientes con ansiedad, la exposición, los ejercicios de exposición interoceptiva han mostrado mucha eficacia para el pánico, para las fobias, la desensibilización y la exposición gradual en vivo. Para el trastorno obsesivo compulsivo, la exposición y prevención de la respuesta. Para el trastorno de ansiedad generalizada, la exposición funcional cognitiva. Entonces, según el trastorno o el diagnóstico en cuestión, hay métodos más eficaces que otros. Entonces, no importa si es conductismo, cognitivismo, psicoanálisis, existencialismo, sistémica, no importa, lo que importa es la eficacia clínica, que es lo más recomendado para ese problema en particular, no la escuela que a uno le gusta. El criterio de la eficacia clínica, el pragmatismo clínico basado en la ciencia, no el gusto personal al que adhiere un psicólogo. Ahí me, ahí me gustaría que explicaras un poco cuál es, o sea, yo sé que no es lo importante, pero ¿qué corriente es la que ha demostrado más evidencia empírica? A ver, las corrientes que más realizan estudios de eficacia clínica son el conductismo y el cognitivismo. Son las corrientes que más se apoyan en estudios de evidencias en psicología basada en la evidencia, en métodos eficaces, el conductismo y el cognitivismo. Las demás corrientes en menor proporción, por supuesto. Sí, entonces, ¿por qué se le da prioridad al conductismo y al cognitivismo? Simplemente porque se interesan por la eficacia, se interesan por la modificación de la conducta, se interesan por la evidencia y adhieren a la metodología científica. Entonces, sí es importante para el cognitivismo y para el conductismo términos como eficacia, evidencias, ciencia, lógica, empirismo, resultados, modificación de la conducta, términos
esenciales para un psicólogo clínico basado en la evidencia, para hacer psicología científica basada en la evidencia. Así es. Bueno, la verdad es que entrar ya en temas como esquizofrenia o bipolaridad que son de origen, bueno, que hay un debate porque he leído en algunas partes que es cuestión de comportamiento y del contexto. Eso es lo que algunas veces he leído y otras que sí tiene origen biológico. Entonces también ahí hay un pequeño debate en las bueno, en el trastorno o en el DMS, ¿no? Es complejo. Bueno, hay muchas teorías, pero bueno, tanto la esquizofrenia como el trastorno bipolar tienen una base orgánica. Sí, eso no quiere decir que la psicología no pueda hacer nada, puede hacer mucho desde el ambiente, desde lo psicosocial, por el abordaje de la esquizofrenia, por el abordaje de pacientes con trastorno bipolar, mucho. La psicología se puede hacer mucho por mejorar la calidad de vida de los pacientes con esquizofrenia y de los pacientes con trastorno bipolar. Que algo tenga más causa biológica no quiere decir que los psicólogos no podamos ayudar. Podemos ayudar mejor incluso si el paciente está con tratamiento psiquiátrico simultáneamente. Sí. Entonces, Tú, biología y ambiente son instancias complementarias, no son opuestas, son complementarias. La discusión cerebro-ambiente está perimida, atrasada. ahí me gustaría un poco que tú me dijeras, ¿tú sí recomiendas el tratamiento de fármacos en la esquizofrenia y en la bipolaridad, por ejemplo? ¿O podría ser que no? Bueno, esa respuesta la va a responder mucho mejor Un un psiquiatra, claro. psiquiatra especialista en esquizofrenia y trastorno bipolar que yo, por supuesto. Eh, eh, lo único que puedo plantear es lo que está basado en los estudios, que rara vez se puede prescindir de la medicación, del abordaje farmacológico en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar. Sí, no se puede prescindir, rara vez se puede prescindir de eso, de, esa, de ese tratamiento psicofarmacológico. Eh, por así decir, los psicólogos trabajamos más con métodos psicosociales y los psiquiatras más con métodos biológicos. De todos modos, hay una íntima relación entre bases biológicas y influencias ambientales. No, como dije antes, no son instancias opuestas, sino complementarias. Sí, bueno, he escuchado que muchas veces esos eventos se tratan como privados, ¿no? Para poder enseñarle al paciente cómo tener o afrontar una crisis así, ¿no? A ver, a ver, por así decir, a ver, la palabra depende. Es decir, Sí, un depende si análisis es una funcional. esquizofrenia, depende si es una depresión, depende si es una fobia, depende si es un trastorno compulsivo, depende si es una disfunción sexual, depende si es un trastorno límite de la personalidad, depende, depende. Y esto tiene que ver con lo que decía antes, la especialización. Una convicción no puede explicarlo y tratarlo todo. No, Sí. y lo básico que es el análisis funcional, ¿no? De la conducta. Bueno, el análisis funcional de la conducta es, por así decir, el corazón de la Claro, evaluación conductual. así Sí. es. Obviamente que los psicólogos tenemos que hacer evaluación antes de implementar las técnicas relacionado con la eficacia. Exacto. A ver, ¿cuál es la gran polémica? La gran polémica es
que algunos psicólogos dicen, bueno, apliqué tal cosa y el paciente le sirvió. El paciente me comunicó que le sirvió. Entonces, dicen, el psicoanálisis funciona, la Gestalt funciona porque el paciente me dijo que le sirvió. A ver, Arnold Lazarus formuló la sigla Javia, J de joven, A de atractivo, B de vital, I de inteligente y A de adinerado. Joven, atractivo, vital, inteligente y adinerado. Casos simples. Casi todas las escuelas en terapia funcionan con casos simples. Sí. Entonces, que el paciente diga, a mí me sirvió, no quiere decir que el psicólogo aplicó psicoanálisis o aplicó Gestalt. Lo que funciona es psicología, no psicoanálisis, no Gestalt, no sistémica, psicología, factores comunes que son eficaces en casos simples. Entonces, muchas veces lo que se hace no se aplica, por ejemplo, psicoanálisis puro, se aplica mezcla de psicoanálisis con psicología. Los buenos escritores después dicen psicoanálisis, publican el caso exitoso y dicen el psicoanálisis funciona. No, lo que funcionó en psicología, las técnicas originales del psicoanálisis son, repito, interpretación de los sueños y manifestaciones del inconsciente, asociación libre, manejo de la transferencia y no responder a la demanda. Si esas técnicas se mezclan con descargar los problemas en una atmósfera relajada, alguien que escucha, alguien que contiene, alguien que aprueba aspectos positivos de la conducta y critica aspectos negativos de la conducta. Y obviamente que algo va a servir, por supuesto que algo va a servir, pero lo que funciona es por psicología, no por las técnicas originales planteadas por Freud, no por las técnicas de psicoanálisis. Es justamente los factores comunes de psicoterapia. En casos simples son parte de los procesos de relación de ayuda, son parte de los procesos de relación de ayuda que siempre existieron. Por ejemplo, un creyente le habla a un sacerdote y se siente mejor. Un alumno le habla a un maestro y se siente mejor. Un jugador de fútbol le habla a un técnico y se siente mejor. Alguien que entrena le pide consejo a un profesor y se siente mejor. Un paciente va a un médico y se siente mejor. Esos procesos de relación de ayuda, sí. O sea que lo que funciona es psicología, no psicoanálisis, ni Gestalt, ni sistémica. Entonces, una cosa es la eficacia y otra cosa es la atribución de eficacia, la etiqueta. Obviamente, si el caso es eficaz y funciona y lo llamamos Gestalt terapia, la Gestalt es eficaz. Si lo llevamos terapia sistémica, la terapia sistémica es eficaz. Si psicoanálisis de la pandemia, bajar el estrés en la pandemia, sale el libro psicoanálisis de la pandemia y obviamente que vamos a creer que el psicoanálisis funciona, pero no se aplicó psicoanálisis, no se aplicó Gestalt. Se cree, el psicólogo cree que aplicó psicoanálisis, atribuye la eficacia al cuadro de fútbol teórico,
atribuye la eficacia a lo que a él le gusta, pero no. La eficacia es por factores comunes en psicoterapia. La eficacia es por psicología clínica, no por escuelas. Por eso se plantea que es el ocaso de las escuelas de psicoterapia, porque primero está el paciente y el pragmatismo clínico, y después están las escuelas. Primero está la eficacia clínica y después está la preferencia del profesional. Entonces, la salud mental está por encima de los cuadros de fútbol teóricos. El pragmatismo clínico, la eficacia clínica, la evidencia está por encima de las escuelas en psicoterapia. Por eso, ya atrás a hablar de diferencias entre escuelas, me importa un pepino si la técnica eficaz proviene del conductismo, del psicoanálisis, del existencialismo, del Gestalt. No importa eso, eso importa poco. Lo que importa es que esa técnica esté validada, que esa técnica haya mostrado eficacia. No importa el autor, no importa el paradigma, no importa la corriente de donde provenga. Lo que importa es que esa técnica sea eficaz. De eso hace hincapié la terapia basada en la evidencia, la psicología basada en la evidencia, la guía de tratamientos eficaces, no en las escuelas, sino en los estudios de eficacia. Por eso la charla de hoy trató sobre el ocaso de las escuelas de psicoterapia. Así es, José. Ya estamos a unos minutos de concluir. Me gustaría que si tú tienes algo más que aportar, algo más que quisieras contribuir, mientras busco los comentarios y te los leo. Bueno, a ver, lo que dije recién, a ver, los psicólogos jóvenes no pueden dedicar 50 años de vida profesional y toda una vida a algo que no le interesa la ciencia, no le interesa la eficacia clínica, no le interesa la lógica. Y lo que es peor de todo no es que no saber, es resistirse a saber. Como dice Popper, la verdadera ignorancia no es la falta de conocimiento, es negarse a estudiar lo nuevo, negarse a estudiar lo diferente. Sí. O sea, generalmente los críticos de la ciencia, del conductismo y el cognitivismo, no tienen formación, no conocen lo que critican desde sus prejuicios. Una le pregunta, pero vos sabes del condicionamiento operante, sabes del condicionamiento clásico, vicario, de modelos cognitivos, de terapia sin compromiso, y no saben, responden con soberbia, con risa, con ironías, porque no saben lo que critican lo que no saben. Entonces, sí, el problema no es elegir, es democrático elegir. Se puede elegir psicoanálisis y tal. El problema es no conocer otra cosa. Sí, no conocer otras vertientes. Ese es el problema. Y la evidencia empírica, insisto. La evidencia empírica es el corazón de la psicología científica. Lo que importa es la evidencia, no las escuelas. Así es. Te voy a leer los comentarios. Dice, adelante. Andrés Soto dice, excelente invitado. Ricardo Medina dice, saludos desde a José Dahab, desde México. Ricardo Pitalúa, saludos. También saludos a Ricardo y a todos. También dice felicitaciones y un buen programa. Pamela Soto, cara de estrellitas. Vaina Amparo dice gracias, Lisette, por tan interesante nota.
Diego Fernández González Tuta, muchos saludos desde Colombia. Diego Fernández Tuta también dice, el problema de la psicología científica está en su falta de atractivo. Sus teorías resultan interesantes a priori y se necesita conocimiento y disciplina para defenderlas y desarrollarla. Los estudiantes y profesionales no contamos con el tiempo y el repertorio conductual para abordar hábitos de estudio, revisión e investigación. Christian Bagleri, muchos psicoanalistas están haciendo cursos de TCC para incorporar herramientas y pasando a que usan herramientas de acuerdo a cada paciente. También dice que le hace falta a la psicología como ciencia una base filosófica, una revisión histórica de fuentes primarias, conocimiento y otras ciencias y otras aplicaciones tecnológicas. ¿Qué le hace falta? Es como pregunta. Es que hasta bueno, interesante tema. En este punto se podrá hablar de un sujeto condicionado pero no determinado. Excelente explicación. Jessica Mariel Sánchez, José es un gran profesional, de los mejores docentes, siempre ayudando a los jóvenes profesionales y compartiendo todo lo que sabe. Qué lindo verlo bien. Florencia Cruz, gran admiración por el aprendizaje, José. Siempre, Jessica Mariel también, siempre diciendo la verdad, José. Jessica Mariel, pura sabiduría. Ricardo Medina, buena, José. Pues bueno, muchas gracias por los saludos a todos. Lo más importante no es adherir a determinada corriente, sino conocer, elegir por conocer todas, no elegir por desconocer, no elegir por condicionamiento, sino elegir por conocer. Repito, como dije antes, cuanto más conocemos, cuanto más sabemos, mejor elegimos. Reduce el determinismo. Las camadas jóvenes, lamentablemente, se casan con un autor y no conocen otros paradigmas, no conocen otras vertientes teóricas. Sí, el problema no es elegir eso democrático. Cualquiera puede elegir cualquier corriente. El problema es no conocer las otras corrientes. Eso pasa mucho. No me quiero ir sin preguntarte una más, que aquí dice, ¿qué le hace más falta a la psicología como ciencia? Una base filosófica, una revisión histórica, fuentes primarias, conocimiento de otras ciencias o aplicaciones tecnológicas. A ver, yo creo que a la psicología científica le falta estudios de replicabilidad, porque a veces se consideran como conclusiones 1 o 2 experimentos clásicos y no se hacen estudios de replicabilidad. Así es. Lo que pasa es que lamentablemente no se financia muchas veces estudios de replicabilidad, se financian temas originales y yo creo que hay muchísimo psicología publicado y tiene que ser replicado. Así es, pues Diego Fernández Tuta, ya está contestada la pregunta. Espero, José, que no sea la primera entrevista o plática o conversatorio que tengamos. Hay otra pregunta que no la entiendo, supongo que fue por algún momento que hablamos. Dice, en este punto se podrá hablar de un sujeto condicionado pero no determinado. No le entiendo muy bien, supongo que era en un momento de la charla. Pero bueno, Hugo Ojeda, muchas gracias por preguntar. Espero que a lo mejor con todo esto te haya quedado un poco claro. Yo propongo esto. Si quieren hacer preguntas, las pueden hacer por escrito, escribiéndote a ti o a mí directamente. Y por supuesto, con gusto voy a responder a las preguntas. José, aquí me gustaría que si pudieras dejar tu correo o tus datos. Sí, dejo mi correo. Mi correo es jdahab
@hotmail.com. Repito, jdahab@hotmail.com. Y por supuesto, puede entrar a mi Facebook. Mi Facebook es José Dahab y me puede escribir al Messenger, a mi muro, y por supuesto responderé la pregunta que hagan. Pues muchísimas gracias. Gracias por el tiempo invertido, gracias por la disposición, por la sencillez. Quien no conoce a José Dahab es un genio de la historia del conductismo. De alguna manera ha hecho aportes en el conductismo. Y bueno, la verdad agradezco mucho el que nos hayas permitido la entrevista o el conversatorio. Pues yo agradezco a vos, te agradezco por la invitación, y lo más importante es estudiar y saber de todas las corrientes, sí, independientemente de las diferencias. Pues yo tengo diferencias con muchos colegas, incluso dentro de la ciencia, pero lo importante es saber lo que uno critica, conocer lo que uno critica. Así es, espero nos alcance la vida. Y bueno. Muchas gracias también a GES Intelectual, a todos aquellos que nos vieron. Muchas gracias, José. Y bueno, esperemos vernos pronto. Espero que no sea la última. Y bueno, a todos los que estuvieron pendientes, a los que estuvieron conectados, a los que interactuaron, les agradezco muchísimo. También agradezco que te haya tocado mi 2º año de aniversario. Muchas gracias, es un honor. Y bueno, gracias a todos. Los espero en 15 días en su programa de qué vamos a hablar. Mi nombre es Liseda Angulo y estamos en Yes Intelectual. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Un beso a todos. Muchas gracias. Gracias.